lanzamos un nuevo video para nuestras alumnas del tercer año A. Esta vez para la asignatura de medición de parámetros básicos en la atención de salud. Conoceremos la antropometría del paciente adulto, cómo medir, cómo pesar, cómo medir la circunferencia abdominal, etc. Conocerán también cómo evaluar a un paciente en su estado nutricional y, por supuesto, medir el riesgo cardiovascular que éste presenta. Sin más que más, entonces las invito a ver la siguiente presentación. Cuando hablamos de antropometría en enfermería, corresponde al conjunto de técnicas que vamos a utilizar para medir el cuerpo humano. Y estas nos van a permitir llegar a diferentes diagnósticos o evitar posibles riesgos de enfermedades tan importantes como las cardiovasculares. En este caso hablaremos del paciente adulto. Sin embargo, durante el segundo semestre retomaremos estas mismas técnicas para conversar del paciente pediátrico. La primera que vamos a conocer es el control de peso. El objetivo de esta va a ser evaluar el estado nutricional del cliente durante el ingreso a un centro hospitalario o durante la hospitalización. Ahora, nos permite también determinar el peso exacto para dosificar ciertas drogas, sobre todo aquellas que son un poquito más complejas de manejar o que tienen un rango de seguridad muy pequeño, indicados también para medidas de contraste y otros. Nos permite también evaluar el aumento o disminución de edema presentada en algunas patologías, por ejemplo en el síndrome hipertensivo. También nos permite obtener un parámetro basal para controles posteriores y que nos permita poder comparar cómo inició un paciente a cómo va evolucionando. Aquí pueden observar ustedes una balanza, que es el instrumento que vamos a poder debemos ocupar para poder medir el peso en un paciente adulto. Hay de distintos tipos, hay balanzas manuales, como esta, que posee dos fieles, y hay balanzas digitales que aporta una pantalla el peso que tiene este cliente. En el caso de las manuales, el fiel que está más grande acá abajo va a pesar de 10 en 10 kilogramos. El fiel que está en la parte superior, un poco más sensible, va a distribuir de 100 en 100 gramos este paciente, ¿ya? Además, algunas balanzas viene incluida el podómetro en ella, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para este procedimiento, lo primero que debemos hacer es lavarse las manos en forma clínica. Segundo, llevar la pesa cerca del cliente en el caso de tener un cliente hospitalizado. El control de peso debe ser diario, en ayuna y siempre a la misma hora con la misma ropa, ¿ya? Durante el día hay variaciones de peso y eso nos podría dar una falsa medición. Número 3. Esto es importantísimo. La 1 con la 3 la vamos a ver en todas las técnicas que vamos a estar analizando acá a futuro. Presentarse indicando nombre y cargo. Qué importante esto. Fíjense que para esto que parece tan obvio, hubo que realizar una ley para que se tomara en serio. Esta ley es la Ley de Derecho y Deberes de los Pacientes, que nos obliga a los funcionarios de salud siempre estar con nuestra credencial y diciendo nuestro nombre y cargo y funciones que vamos a hacer, ¿ya? El paciente tiene derecho a estar informado de quién la está atendiendo. Número 4. Explique el procedimiento a realizar. También es un elemento que lo vamos a ver en forma constante en todas las técnicas que vamos a realizar. 5. Asegure que está con camisa de dormir y sin zapatos. Estamos hablando en el caso de un paciente hospitalizado, con la menor cantidad de ropa posible o con la misma ropa que se va a evaluar todos los días. Por eso debe ser con camisa de dormir y sin sus zapatos. 6. Quite el seguro de la balanza. Estas balanzas poseen un seguro para que se pueda guardar y no se dañe el fiel de calibración. Por lo tanto, quitamos ese seguro para que la balanza pueda funcionar. Coloque un papel o toalla nova sobre el área donde se va a pesar el cliente, donde se va a subir, para evitar la contaminación cruzada o que este cliente contraiga alguna enfermedad de otro usuario que ya haya utilizado esta balanza anteriormente. Solicita que se suba la pesa sin apoyarse en ninguna parte. Si el paciente o el cliente o el usuario, como quieran llamar, está apoyado en alguna superficie,
parte de su peso no va a caer sobre la balanza, sino sobre su superficie. Por lo tanto, el valor que nosotros registremos va a ser menor, ¿ya? El cliente no debe estar sujeto o afirmado en ninguna otra parte. Corra la perilla que indica kilos, la que dijimos que era la más grande, ¿ya? Que va de 10 en 10 kilogramos. Corra la perilla que indica gramos, la superior. Una cosita importante. Ya lo vamos a conocer cuando tengamos nuestra técnica o el ejemplo en el taller de la especialidad. Pero el fiel que pesa de 10 en 10 kilogramos es un fiel que tiene seguros cada 10 gramos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo avanzo de los 10 a los 20 kilogramos y no puedo quedar en la zona intermedia, porque va a caer a un seguro que va a marcar o los 10 o los 20, pero nunca en la mitad, ¿ya? Entonces, repito, el fiel de los kilogramos va marcando de 10 en 10, pero no puede quedar en medio de dos valores. Queda en uno o en el otro, ¿ya? Y queda fijo. En cambio, el fiel superior que va indicando gramos es un fiel libre que corre en forma libre, valga la redundancia, en el carril superior. Por lo tanto, puede quedar en 10 gramos como puede quedar en 11, en 12, en 13, etc. ¿Ya? Es libre. Entonces, corrimos la perilla que indica kilogramos, corrimos la perilla que indica gramos y leemos el valor que marca. ¿Cómo sabemos que está en el peso exacto? Porque el indicador que podemos observar acá, en el puntero, va a quedar equilibrado en el centro. ¿Ya? Cuando este quede en equilibrio, significa que la balanza está marcando el peso de su usuario. ¿Ya? No hay oscilación como dice acá. Nos ubicamos de frente a la balanza para poder leer de mejor forma los valores que están indicando. Si nos ubicamos en un costado, vamos a hacer una lectura errada de él. Debemos leerlo de frente. ¿Ya? Lea el peso exacto y fije la balanza. Baje el cliente de la pesa y ayúdelo a acostarse. Número 11, nos lavamos las manos. Importante para la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. 12. Registramos el peso en el formulario de enfermería correspondiente con lápiz azul. En el caso de contar con un registro digital, también agregamos este valor en el formulario digital, ¿ya? En ambos, tanto en el formulario de enfermería manual como en el formulario digital que está en red. Lleve la pesa al lugar donde se guarda, ¿ya? Dejar todo nuestro equipo guardado. A continuación vamos a conocer un pequeño video explicativo que encontré en la red, lo encontré bastante interesante, y continuamos con nuestra presentación. Para realizar la medición del peso es necesario verificar que la báscula, en superficie plana, horizontal y estable, esté calibrada, lo que se corrobora cuando aparece en la pantalla los ceros. Pedir a la persona que se pare descalza en el centro de la báscula, solo con ropa ligera, en la misma posición empleada para medir la estatura. Realizar la lectura de frente en kilogramos y gramos. Y capturar la información. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Flores. Buenas tardes. Voy a realizarle algunos datos antropométricos. Sí. Para ello, le voy a pedir que se retire todos los objetos que porte usted, como monedas, celulares, cartera. Todos los objetos, ¿ya se los retiró? Ya está, ya. Perfecto. Se va a retirar también los zapatos. ¿También los calcetines? No es necesario. Ok. El que le haya pedido que se retire los objetos, esto es para no agregarle un peso de más. Ok, perfecto. Puede subir a la báscula. ¿De frente? De frente mirando hacia mí. Aquí es muy importante, bueno, voy a realizar primero la medición de su peso. Ok. Medición de la talla. ¿Para qué me sirve? Me sirve para evaluar el estado nutricional del cliente al ingreso y durante la hospitalización. En el caso del paciente adulto, el control de peso que vimos anteriormente es necesario medirlo todos los días y a una misma hora, como lo habíamos dicho.
En el caso de la talla, por ser un paciente adulto que no debiera tener variación en este parámetro, solo la vamos a medir al ingreso, a no ser que sea una situación muy especial, ¿ya? Y nos va a servir para, en conjunto con el peso, poder evaluar el estado nutricional de este cliente, ¿ya? ¿Con qué lo vamos a evaluar? Con un elemento que lo vamos a conocer en un ratito más, que se llama índice de masa corporal. ¿Cómo vamos a hacer la medición de la talla? Bueno, partimos con lo mismo anterior. Lávese las manos. Recuerden que el lavado de manos es el procedimiento de enfermería aislado más importante de todos y que va incluido en cada uno de los procedimientos de enfermería que vamos a ir conociendo en el transcurso de estos años. Lleve el podómetro cerca del cliente. En algunos lugares le llaman cartabón. Los dos nombres son correctos. Cartabón o podómetro nos sirve para medir la talla. 3. Preséntese indicando nombre y cargo, ya lo explicamos anteriormente, y explique el procedimiento a realizar. Insisto, estos elementos son comunes para todas las técnicas que vamos a analizar adelante, sobre todo el 3 y el 4, que hay una ley que nos obliga incluso a hacer esto constantemente. 5. Solicito ayuda al cliente para que se levante. 6. Asegúrese que esté con camisa de dormir y sin zapatos. Es fundamental que esté sin zapatos en este caso porque estos nos van a aumentar la talla de este cliente, así que sin zapatos. 7. Solicite que se suba al podómetro sin apoyarse en ninguna parte y de espalda a este. En posición erecta, con la cabeza mirando al horizonte, fije el tope sobre el ápice de la cabeza. Cuando hablamos de posición erecta, estamos hablando de la posición anatómica que conocimos en la primera clase, y además con la vista mirando al horizonte, para poder distinguir si está en forma correcta. El lóbulo de la oreja debe estar en línea horizontal con la punta de la nariz, ¿ya? 6. Lea la talla exacta. 10. Baje al cliente del podómetro, ayúdelo a acostar. 11. Nuevamente lávese las manos, registre la talla en el formulario de enfermería con lápiz azul y lleve el podómetro al lugar que se guarda, ¿ya? Bueno, vamos a conocer nuevamente un video explicativo para que quede un poquito más claro lo que estamos conversando. Para realizar la medición de talla es necesario medir la estatura de la persona en el estadímetro, en superficie plana, horizontal y estable, solicitándole al paciente que se pare sin calzado en el centro de la base, con los talones juntos y puntas separadas, formando un ángulo de 45 grados, con la espalda recta, glúteos contraídos, con el cuerpo pegado al estadímetro, brazos relajados colgando a los lados, hombros abajo, cabeza recta, firme en el plano Frankfurt, línea horizontal imaginaria del orificio del oído a la órbita del ojo, vista al frente en un punto fijo y sin diademas, broches ni peinado que dé una falsa lectura de la estatura. Leer la altura en centímetros en voz alta y finalmente, capturar la información. Muy bien. Ahora voy a realizar la medición de su estatura. Para ello le voy a pedir que dé un paso hacia atrás. ¿Está bien? Ajá, a modo de que sus glúteos pegue con lo que es la columna de la báscula. Ya está. Ok, la escápula ya quedó también pegada a lo que es la columna. Voy a realizar una ligera presión en su cabello para tener un dato más exacto. Ok, tengo registrada su estatura. Bueno, ¿y para qué nos sirven estas dos cosas que nosotros hablamos? Y recién dijimos que íbamos a medir el estado nutricional de nuestro cliente. Con esto vamos a calcular el índice de masa corporal de nuestro paciente. Aquí está la fórmula que vamos a ocupar. El peso que obtuvimos de este paciente, expresado en kilogramos, dividido por la talla de este cliente expresada en metros, pero al cuadrado. ¿Ya? Esta es la fórmula. Esta se la deben aprender, la verdad es que no es tan complicada. Índice de masa corporal es igual al peso partido por la talla al cuadrado.
el peso expresado en kilogramos y la talla expresada en metros, ¿ya? El valor que encontremos lo vamos a llevar a esta tabla. Si el valor es menor a 18,5, el diagnóstico o el estado nutricional va a ser enflaquecido y va a tener un riesgo de morbilidad de moderado, ¿ya? Si el valor que encontramos está entre 18,5 y 24,9, el diagnóstico será estado nutricional normal y el riesgo de enfermedad es muy bajo. Este es el valor ideal que debemos encontrar en los clientes. Sin embargo, una gran parte de la población chilena lo vamos a encontrar de aquí hacia abajo, y este es un problema de salud pública importante. De 25 a 29,9, este paciente es diagnosticado con un estado nutricional de obesidad 1 o también llamado sobrepeso. Y si bien es cierto, tiene un riesgo bajo de morbilidad, es mayor que el riesgo que tendríamos en estado normal. Aquí ya se empieza a complicar un poco más. Con un índice de masa corporal de 30 a 34,9, el diagnóstico será obesidad 2 y el riesgo de morbilidad es moderado. Fíjense que en la obesidad 2 el riesgo es prácticamente igual que en estado enflaquecido, ¿ya? De 35 a 40 de índice de masa corporal la catalogamos como obesidad 3 y ya el riesgo de morbilidad es alto. Riesgos como hipertensión, como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, etc. Dislipidemia, entre otras. Que son gran parte de las enfermedades crónicas que tiene nuestro país y por eso la importancia de poder realizar correctamente este tipo de cálculo. Ya con un índice de masa corporal mayor a 40, el diagnóstico será obesidad 4 y el riesgo de morbilidad es muy alto, ¿ya? Así que en este caso, en estos dos, ya este paciente debe estar en tratamiento nutricional. Bueno, pero veamos un ejemplo. El ejemplo de este paciente, don Esteban Piro, tiene un peso de 65,250 gramos, ¿ya? O 65,250 kilogramos, perdón. Y 1,72 metros de altura. Si tomamos nuestra fórmula y reemplazamos el peso en kilogramos, 65,250, dividido por la estatura, 1,72 al cuadrado, nos va a dar un valor de índice de masa corporal de 22,056. ¿Ya? Y si volvemos atrás, el 22,056 está entre estos dos valores. Por lo tanto, su diagnóstico es normal y su riesgo de morbilidad es muy bajo. ¿Ya? Don Esteban Piro está perfecto. ¿De acuerdo? Les voy a enviar también a la página del aula virtual una guía de estudio o de ejercicios para que vayan realizando distintos valores de índice de masa corporal, ¿ya? Así que las invito a desarrollar esa guía que pronto estará también en su aula virtual. Por lo pronto, tendrán la misión de en su casa ir evaluando a todos sus parientes, a la mamá, al papá, a la amiga, todos los que estén en su casa y que por supuesto no estén en cuarentena, ¿ya? Para el cálculo de índice de masa corporal existen otras alternativas también, pero la verdad es que se las coloqué acá para que las conozcan y la idea es que no las utilicen y aprenden a utilizar la fórmula anterior, ¿ya? Existen distintas aplicaciones en el Play Store o en Internet donde ustedes van ingresando los datos y les arroja inmediatamente el resultado, ¿ya? Existen también algunas tablas que vienen confeccionadas donde se marca la altura, se marca el peso y con una regla donde pase el punto medio va a ser el valor de índice de masa corporal que ustedes tengan. Pero insisto, estos dos mecanismos no tienen ninguna gracia, así que yo las invito a realizar de la forma de cálculo porque además no siempre van a contar con estos dos instrumentos. Y les voy a contar otro detalle. Desde el 2017 se emitió la circular número 1 del Ministerio de Salud
donde lamentablemente para ustedes está prohibido el uso de teléfonos celulares en la atención de salud. Y por lo tanto, si ustedes tienen una aplicación descargada en sus teléfonos, no lo podrán utilizar cuando estén atendiendo a público, ¿ya? Es para que ustedes también sepan que existen también otros mecanismos, pero tienen que aprender de la forma anterior. Existe otro cálculo para medir el riesgo cardiovascular. Si bien es cierto el índice de masa corporal es bastante bueno como predictor, tiene sus falencias, porque también el peso puede estar aumentado en pacientes que tienen una mayor masa muscular sin tener un panículo adiposo importante. En ese caso, el riesgo cardiovascular que me indica el índice de masa corporal está un poco sesgado porque no tiene considerado la carga o la distribución de grasa que tiene el cuerpo. Para eso existe el índice de cintura-cadera, que me va a orientar sobre cómo está distribuida este panículo adiposo en nuestro cuerpo, ¿ya? Y que tiene un factor predictor incluso mejor que el índice de masa corporal para determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares que pueda tener este paciente, ¿ya? Procedimiento: lávese las manos. Nuevamente. Preséntese, indicando nombre y cargo. Explique el procedimiento a realizar, que son las cosas que ya hemos dicho ya en las dos anteriores. Pídale al cliente o ayúdalo a ponerse de pie. Rodee con la wincha la cintura inmediatamente por sobre las crestas ilíacas y por debajo del borde costal. Voy a volver a la diapositiva anterior. Aquí yo tengo las crestas ilíacas, es el huesito de la cadera que podemos tocar acá. Tengo en este sector el borde de las costillas, ¿ya? Estos elementos los vimos en la clase de anatomía de sistema locomotor. Y vamos a poner un punto imaginario en forma equidistante entre ambos puntos que ya habíamos analizado. Crestas ilíacas y borde costal. Justo en el punto medio debe pasar esta wincha. Ojo con esto, porque generalmente se mide la cintura justo en el reborde costal, ¿ya? Que es la parte menos prominente del abdomen. Pero no, debemos tomarlo en el punto medio entre las crestas ilíacas y el borde costal, ¿ya? Debemos pasar la wincha en forma horizontal por ambos puntos y que no quede ni muy apretada ni muy suelta. Para eso le vamos a ir preguntando al cliente cómo la va sintiendo. Y leer el valor que está indicado, ¿ya? Leer el valor obtenido. Para medir la circunferencia de cadera, vamos a rodear la wincha en la parte más prominente del glúteo. Esto coincide con el borde del hueso del fémur, que se llaman trocánteres mayores. Si pasamos la wincha entre ambos trocánteres mayores, va a coincidir con la parte más prominente del glúteo, ¿ya? Entonces, pasar la wincha por los trocánteres mayores en forma horizontal, que no quede ni muy suelta ni muy apretada, y leer el valor obtenido. Un detalle: para medir en forma exacta, debe ser sin ropa, ¿ya? Aquí no puede haber ni camisa, ni blusa, ni polera, porque eso me va a dar un valor errado en la medición, ¿ya? Lo mismo en la circunferencia de cadera, ¿ya? Entonces, una vez obtenido, lee el valor y acomoda al cliente, y de acuerdo al índice obtenido con la edad, sexo, busque el nivel de riesgo en los gráficos correspondientes. ¿Qué quiere decir el punto 10? Existen diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, y la distribución grasa también es diferente en hombres y mujeres. En los varones, el panículo adiposo se concentra principalmente en la zona abdominal, y en el caso de las mujeres, esto en general, porque hay variaciones entre persona y persona, pero en general el panículo adiposo se concentra principalmente en las caderas, ¿ya? Esto, que es una diferencia anatómica entre hombres y mujeres, tenemos que tomarlo en cuenta al momento de evaluar. Otra diferencia que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar es la edad de nuestro cliente,
porque a medida que la edad va cambiando, también va a ir cambiando la distribución grasa o la distribución de panículo adiposo en nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo se hace el cálculo? Súper sencillo, aquí está la fórmula. La circunferencia de cintura, que obtuvimos al medir la cintura, en centímetros, la vamos a dividir por la circunferencia de cadera, que también está expresada en centímetros. Y ese valor corresponde al índice de cintura-cadera. ¿Ya? Y el valor que encontremos lo vamos a trasladar a la siguiente tabla. Si ustedes se fijan, existen dos tablas, una para hombres y otra para mujeres, por la razón que estábamos conversando recién, que es la distribución del panículo adiposo. Y además, cada una de estas tablas está diferenciada según edad. Si se fijan bien, la medición de índice de cintura-cadera comienza a los 20 años. ¿Por qué comienza a los 20 años y no antes? Por el fenómeno de la pubertad y de la adolescencia que ocurre en los seres humanos, que va a variar mucho antes de esta edad. Por lo tanto, antes de los 20 años es bastante más complejo poder utilizar una tabla como esta para poder ver la distribución de panículo adiposo por la gran variación que tiene cada uno de los organismos. Hay personas que tienen su desarrollo hormonal muy temprano y otras muy tarde, y eso va a haber alguna diferencia entre la diferencia que podemos encontrar entre los valores de cintura con respecto a cadera. ¿Ya? Bueno, entonces situamos la edad y con respecto a la edad vamos a ir viendo los valores que están aquí al lado. Por ejemplo, si tengo un paciente varón de 25 años, vamos a utilizar esta línea para poder evaluar su riesgo de morbilidad. Si el índice de cintura-cadera, esta ecuación que vimos aquí, nos da un valor menor a 0,83, en este caso, significa que este paciente de 25 años está en un estado normal o que tiene un bajo riesgo de morbilidad. Si nos aparece el valor entre 0,83 y 0,88, su riesgo es moderado. Si la diferencia es de 0,89 a 0,94, su riesgo cardiovascular o su riesgo de morbilidad va a ser alto. Y si es mayor a 0,94, el riesgo de morbilidad es muy alto en este paciente. ¿Ya? Si se fijan, a medida que avanza la edad, los valores van aumentando también. ¿Ya? Eso quiere decir que la diferenciación entre cintura-cadera se va achicando. En la mujer es lo mismo. Si tengo una mujer, por ejemplo, de 43 años, vamos a utilizar esta línea. ¿Ya? Y si es menor a 0,73, va a estar en un estado bajo de riesgo. Si es entre 0,73 y 0,79 va a ser moderado, y así sucesivamente. ¿Ya? No les voy a pedir que esta tabla se la aprendan de memoria porque es muy difícil aprenderse. No es imposible, pero es muy difícil. ¿Ya? Pero sí que la sepan utilizar bien. Les voy también a enviar algunos ejercicios a la casa y ustedes tienen que utilizar esta tabla para determinar bien el riesgo de morbilidad. ¿Ya? Si quieren ensayar con ustedes en su casa, vamos a hacer una pequeña pillería. Vamos a suponer que todos ustedes tienen 20 años, yo sé que son menores que eso, para poder utilizar esta tabla, ¿ya? Van a tomarse sus medidas de cintura, de cadera, y van a asumir que ya tienen 20 años, que ya han crecido, y van a ver su riesgo de morbilidad, ¿ya? De todas maneras, el riesgo de morbilidad que le aparezca aquí, se los digo antes, no se asusten porque ustedes tienen menos de 20 años, por lo tanto esta tabla no sirve para evaluar su riesgo, es solamente para fines de estudio, ¿ya? Ahí está. Ejemplo. Doña Elsa Pato, de 32 años, tiene una circunferencia abdominal de 68 centímetros y una circunferencia de cadera de 95 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Si lo vamos acá a esta ecuación que ya habíamos visto,
y reemplazamos el índice de cintura, que eran 68, y el índice de cadera, que es 95, nos va a dar un índice de masa corporal de 0,72. Volvamos atrás, a ver. Tienes 32 años y es mujer. Mujer, aquí vamos a utilizar esta tabla, 32 años y tiene un índice de 0,72, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, su riesgo va a ser bajo. ¿De acuerdo? Ok. Existe una forma más abreviada de poder medir el riesgo de morbilidad con la cintura cadera, que es solo medir la circunferencia abdominal. Esto se está utilizando harto en pacientes adultos, en los CESFAM, en un examen médico preventivo, ¿ya? Que incluye la medida de la circunferencia abdominal. ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, una de las razones es por la incomodidad de poder medir la circunferencia de cadera, que requiere estar con menos ropa. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, y una medida rápida y bastante buena también, es medir el riesgo cardiovascular a través de la circunferencia abdominal solamente. Cuando la medimos, independiente de la edad, en los hombres deben tener menos de 94 centímetros de circunferencia abdominal, ¿ya? Menos de 94. Si tiene un poco más de 94, vamos a ponernos en alerta. ¿Qué significa en alerta? Evaluarlo nuevamente y derivarlo a nutricionista. Si el riesgo o la circunferencia abdominal es mayor a 102 en los hombres, su nivel de acción va a ser enviarlo a nutricionista y empezar una terapia inmediatamente con este individuo, ¿ya? Para disminuir el riesgo cardiovascular que tiene. En el caso de las mujeres, la zona de alerta va a ser menor a 80 y el nivel de acción, cuando vamos a tratarlo ya, va a ser menor a 88 centímetros de circunferencia abdominal, ¿ya? Ahora, si yo comparo los valores predictivos de ambas mediciones, obviamente es mejor que el índice de cintura-cadera. Pero este es un valor predictivo bastante bueno para el examen médico preventivo del adulto. Aquí vamos a ver el siguiente video para poder analizar con mejor detalle la técnica de índice de cintura-cadera. Para realizar la medición de la circunferencia de cintura, es necesario usar una cinta métrica no deformable graduada en centímetros y milímetros, con una extensión de 150 centímetros y tener otra disponible para unir con la primera en caso de persona con perímetro de la cintura mayor de 150 centímetros. Excluya a las embarazadas, mujeres que hayan tenido su parto cesárea en los últimos 3 meses y personas con alguna discapacidad para ponerse de pie. La persona debe adoptar la misma posición usada para medir la estatura, con ropa ligera que le permita descubrirse el abdomen. Pedir a la persona que ubique la cresta ilíaca, el hueso de la cadera, y la última costilla con el dedo índice en la línea media axilar. Pida permiso para poner unas marcas con pluma o marcador con tinta fácil de limpiar en esos sitios. Colóquese al lado de la persona y divida a la mitad la distancia entre las primeras 2 marcas y ponga la tercera marca. Pida a la persona que debajo de esa última marca sostenga el inicio de la cinta en el centímetro 1. Rodee por el frente al individuo con la cinta fijándose que quede a la misma altura del lado contralateral. Al pasar por atrás, agáchese y fíjese que la cinta siga horizontal al igual que al frente. Pregunte: ¿siente apretada, justa o floja la cinta? Y realice los ajustes pertinentes. La persona debe tener sus brazos relajados a los lados. Al realizar la medición, cuide que sus dedos no estén entre el abdomen del paciente y la cinta métrica. La persona en posición firme, respirando normalmente, mida al final de una expiración normal y diga la medición en voz alta. Cuando se dificulte localizar el punto medio, use como punto de medición la parte más prominente del abdomen. Ahora, voy a pedirle que se descubra la parte del abdomen. ¿Sí? ¿Toda? Se va a retirar la camisa. Lo importante aquí es descubrir el abdomen. Un poco más arriba. Voy a palpar. Sí.
En este momento lo que estoy sintiendo es el borde costal. Voy a generar una pequeña marca. Voy a palpar un poco más abajo. Lo que estoy sintiendo ahorita es la cresta ilíaca, es decir, el borde superior. Voy a hacer una pequeña marca. Y vamos a trazar una línea imaginaria que vendría siendo a la mitad. Y comenzaré a hacer la medición de su cintura. Ok, una vez teniendo este dato ya se puede cubrir. Voy a registrarlo, eso sería todo. El poder hacer un correcto diagnóstico nos permite poder adelantarnos a situaciones de riesgo importante para nuestros pacientes. El control de peso y el control de talla en sí son una herramienta fundamental para los profesionales de salud y poder evitar enfermedades tan importantes como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y muchas otras. Así que les invitamos a ustedes a ensayar harto en sus casas para poder desarrollar estas técnicas de la mejor forma. Desde ya, muchas gracias. Bueno, esa ha sido nuestra presentación de hoy. Espero que les haya gustado y recordarles que esta y las otras guías de estudio se encuentran disponibles en el aula virtual de nuestro establecimiento. A ensayar harto en sus casas y por ahora nos despedimos. Que estén muy bien. Chao, chao.